¿Alguna vez te has despertado de madrugada y has sentido que el suelo desaparecía bajo tus pies? Pues yo lo sentí. Eran las 4 de la mañana. El silencio de la casa en Querétaro pesaba, y bajé solo para beber un vaso de agua. Pero lo que encontré en el garaje cambió mi vida para siempre. Allí estaba él, mi marido, el hombre con quien compartí 45 años de mi vida, de espaldas, susurrando por teléfono, riendo bajito, una risa que ya no conocía. Me quedé parada, mirando aquella escena como quien ve a un extraño dentro de su propia casa. Cuando reuní el valor y le pregunté qué estaba haciendo allí, se giró, sin vergüenza alguna, y me dijo: «Vaya, Lupe, si tú no quieres, hay quien sí quiere». En ese instante, mi alma se desplomó dentro de mi pecho. El tiempo se detuvo. Oí la frase resonar dentro de mi cabeza como un trueno. Fue allí, en la oscuridad de aquel garaje, donde descubrí la verdad que siempre se había escondido detrás del silencio. 45 años de matrimonio se convirtieron en polvo en esa madrugada, y fue en ese momento cuando me di cuenta. La mujer callada que él conocía había muerto. Quien nació de allí fue otra Guadalupe, una que ya no se tragaría nada en silencio. El aroma de las carnitas friéndose lentamente en su propia grasa y el olor dulce del maíz de las tortillas frescas flotaban en el aire del patio. Una trampa perfecta. Era un aroma de celebración, de familia, de domingos perezosos en Querétaro. Guadalupe Herrera, con sus 72 años marcados suavemente en el rostro como las líneas finas de un bordado antiguo, observaba la escena desde la puerta de la cocina. Hijos, nueras, nietos e incluso los vecinos más cercanos, los Ramírez, llenaban las mesas de metal dispuestas a la sombra de la gran bugambilla. La risa de su nieto menor, Santiago, resonaba mientras perseguía a una mariposa. Todo parecía normal, perfecta, dolorosamente normal. En el centro de todo, como un rey en su modesto castillo, estaba su marido, Ernesto. Su voz, un barítono que en otro tiempo fue reconfortante, ahora sonaba como vidrio molido a los oídos de Guadalupe. Contaba una historia sobre sus tiempos en la fábrica de calzado en León, gesticulando con una mano mientras la otra sostenía una botella de cerveza fría. Todos reían en el momento justo. Veían al hombre que él quería que vieran, el trabajador, el patriarca, el vecino amigable. Nadie veía la sombra que proyectaba dentro de las 4 paredes de esa casa. Guadalupe sintió el peso del pequeño teléfono móvil en el bolsillo de su delantal. Era un objeto extraño en sus manos, frío e impersonal, pero contenía 45 años de secretos calientes y sofocantes. Respiró hondo, el aire denso con el olor de la comida y de la mentira inminente. Cada risa, cada conversación, era una nota en la sinfonía de su vida, y ella estaba a punto de dirigir su final. Así como las historias que tejemos hilo a hilo en nuestros bordados, la vida también se construye de momentos, de decisiones que nos definen. Y si aprecias las historias que revelan la fuerza escondida en los lugares más inesperados, te pido que consideres suscribirte a nuestro canal, porque la historia de Guadalupe es un recordatorio de que incluso el hilo más silencioso puede, al final, dar el nudo más fuerte. Ahora, observemos mientras ella se prepara para tomar la aguja. Sus ojos se encontraron con los de su hijo mayor, Mateo, al otro lado del patio. Él frunció el ceño ligeramente, una pregunta silenciosa en su mirada. «¿Está todo bien, mamá?» Ella le ofreció una sonrisa pequeña y tensa, una que no alcanzó sus ojos cansados. No, no estaba todo bien, pero estaba a punto de estarlo. Por primera vez en casi medio siglo, se sentía en control de su propio destino. El miedo, un compañero constante durante décadas, se había transformado en algo diferente, algo sólido y frío como el acero. Resolución. Se alisó el delantal, un último gesto de una vida de servidumbre, y se preparó para deshacer la costura que la ataba. Todo había comenzado 3 semanas antes, en una madrugada fría que presagiaba el cambio de estación. El silencio de la casa a las 4 de la mañana era normalmente absoluto, roto solo por el zumbido distante del refrigerador o el crujido ocasional de la madera del techo. Guadalupe se había despertado con la garganta seca, una sed que la arrastró fuera de la cama. Descalza sobre el suelo frío de baldosas, bajó las escaleras en silencio, un hábito de quien ha pasado la vida sin querer molestar. Fue entonces cuando lo oyó, un murmullo. Venía de la dirección del garaje, cuya puerta interior estaba al final del pasillo de la cocina. Al principio, pensó que era el viento,
o quizás un animal en la calle, pero el sonido era rítmico, humano, una voz, la voz de Ernesto. Su corazón dio un salto incómodo. ¿Qué estaría haciendo en el garaje a esa hora? Debería estar durmiendo profundamente a su lado. Palpó el espacio vacío en la cama con la mano, confirmando lo que ya sabía. Él no estaba allí. Con una cautela nacida de años de evitar confrontaciones, se acercó a la puerta. No estaba completamente cerrada. Una fina rendija de luz amarillenta se escapaba por debajo. Su voz se hizo más clara, pero el tono era extraño. No era la voz que usaba con ella, ni con los hijos, ni siquiera con los amigos del bar. Esta voz era suave, casi un susurro meloso, cubierta de una dulzura que no oía dirigida a sí misma desde los primeros meses de noviazgo. Era la voz de un extraño usando el cuerpo de su marido. Sí, mi amor, lo sé. Yo también te extraño. No, ella está durmiendo como una piedra. Nunca se entera de nada. Siguió una risa baja y cómplice. El aire en los pulmones de Guadalupe se convirtió en hielo. Cada palabra era un trozo de vidrio alojándose en su pecho. Mi amor, ella nunca se entera de nada. El suelo pareció inclinarse bajo sus pies. 45 años de matrimonio, de hijos criados, de comidas servidas, de ropa lavada, de noches silenciosas y días solitarios. Todo se condensó en ese momento nauseabundo de traición. Su mano, temblorosa, empujó la puerta. El suave crujido de la bisagra fue ahogado por la voz de él. Él estaba de espaldas a ella, sentado en un viejo banco de trabajo, iluminado por la luz desnuda de una sola bombilla, su perfil recortado contra la oscuridad del garaje. Hablaba por el teléfono móvil, el cuerpo ligeramente encorvado, íntimo. ¿Qué estás haciendo, Ernesto? Su voz salió más firme de lo que esperaba, cortando la dulzura enfermiza del aire. Ernesto se sobresaltó, girándose bruscamente. Su rostro, sorprendido, pasó por una serie de emociones en segundos: conmoción, rabia y, finalmente, una máscara de indiferencia arrogante. Colgó la llamada apresuradamente, metiéndose el teléfono en el bolsillo. ¿Qué parece que estoy haciendo? No podía dormir, dijo él, la voz ahora áspera y a la defensiva. ¿Con quién hablabas a esta hora? ¿Con tanta dulzura? La palabra salió con un sabor amargo. Se levantó, su sombra agigantándose en la pared. Su mirada era fría, desprovista de cualquier remordimiento. Caminó en su dirección, y por un instante, ella retrocedió instintivamente. Se detuvo a pocos metros de distancia, una sonrisa de burla torciéndole los labios. «Vaya, Lupe», dijo él, el tono casual haciendo la puñalada aún más profunda. «Si tú no quieres, hay quien sí quiere». Las palabras de él quedaron suspendidas en el aire frío del garaje, tan crueles y afiladas como la escarcha que se formaba afuera. Guadalupe sintió como si su espíritu hubiera sido arrancado de su cuerpo, dejando atrás solo una cáscara hueca y temblorosa. No hubo gritos, no hubo lágrimas. Solo un silencio profundo y resonante que llenó el espacio entre ellos. Un silencio que contenía el peso de todas las palabras no dichas, de todas las sospechas tragadas a lo largo de décadas. Miró su rostro, el rostro que había visto cada mañana durante 45 años, y por primera vez no reconoció al hombre que tenía delante, o quizás, por primera vez, lo estaba viendo con claridad. El hombre querido del vecindario, el padre de familia, era una fachada. El verdadero Ernesto estaba allí, en la penumbra del garaje, con una sonrisa despectiva y veneno en los labios. Sin decir nada más, se dio la vuelta. Cada paso de regreso a la cocina, a las escaleras, a la habitación, era pesado, como si estuviera caminando bajo el agua. Se acostó de nuevo en la cama, en el lado que aún estaba caliente por su cuerpo ausente. Miró fijamente al techo oscuro, los patrones de sombras danzando como fantasmas. El sueño era una tierra extranjera de la que había sido exiliada para siempre. Su mente, normalmente un refugio de listas de compras, horarios de costura y preocupaciones por los nietos, se convirtió en un torbellino. Imágenes del pasado surgieron, no invitadas, crueles en su claridad, recordatorios, pequeños y grandes, de una vida de desconsideración. El olor de un perfume femenino que no era el suyo en su camisa. Hacía 20 años, explicado como un abrazo de una compañera de trabajo. Las largas horas extra en la fábrica, que nunca se reflejaban en el sobre de la paga. Los cumpleaños y fechas especiales olvidados, mientras él recordaba perfectamente el día del partido de fútbol. Cada uno de esos momentos
Había sido una pequeña herida, un pinchazo de aguja en su corazón. Había aplicado un bálsamo de excusas, de negación, cosiendo las heridas para mantener la paz, para mantener a la familia unida, para cumplir el papel que le había sido asignado. Su madre siempre le había dicho: «Traga en seco, hija, que el marido es tu destino». Y ella había tragado la amargura, la soledad, la humillación, hasta que se convirtió en parte de ella. Pero las palabras de Ernesto en el garaje no fueron un pinchazo de aguja, fueron un desgarro. Habían deshecho la costura principal, la que mantenía toda la estructura de su vida remendada, y ahora, acostada en la oscuridad, sentía los hilos soltarse, uno por uno. La tela de su vida se estaba deshaciendo. La tristeza que la envolvía era tan vasta como el cielo nocturno, pero por debajo de ella, en las profundidades de su ser, una pequeña brasa comenzaba a brillar. No era rabia, todavía no. Era algo más frío, más peligroso. Era la claridad cortante que viene después de una pérdida total. Había perdido la ilusión de su matrimonio, y en esa pérdida, una extraña y aterradora libertad comenzaba a germinar. El sol saldría en pocas horas, y por primera vez, Guadalupe sabía que iluminaría un mundo completamente diferente. El sol que entraba por la ventana de la cocina esa mañana parecía cruel, demasiado brillante para la oscuridad que se había instalado dentro de Guadalupe. Mientras preparaba el café, sus movimientos eran automáticos, coreografiados por 50 años de práctica, pero su mente estaba lejos, flotando de regreso a la década de los 70, a un Querétaro más polvoriento, más simple, pero no menos complicado. Se veía a sí misma como una joven de 17 años, los dedos ágiles y ya callosos por la aguja y el bastidor de bordar, sentada junto a su madre, Ana, en el pequeño patio de la casa de sus padres. El sonido rítmico de las agujas perforando la tela era la banda sonora de su juventud. Bordaban mantas, blusas, manteles, explosiones de color que contrastaban con la monotonía de sus vidas. Las flores rojas, los pájaros azules, los patrones geométricos intrincados eran su lenguaje secreto, su arte, su forma de sustento. Vendían las piezas en el mercado de la Cruz, y el dinero, siempre escaso, ayudaba a poner comida en la mesa. Su madre, una mujer de pocas palabras y muchos suspiros, le enseñó más que solo los puntos de bordado. Le enseñó las reglas no escritas para ser una mujer decente. Una mujer callada vale por dos, solía decir, mientras inspeccionaba el trabajo de Guadalupe con una mirada crítica. No causes problemas, no hagas olas. Nuestra vida ya es suficientemente difícil. Para Ana, la virtud de una mujer se medía por su capacidad de soportar, de aguantar, de mantenerse en silencio. La paciencia no era solo una virtud, era una herramienta de supervivencia. Guadalupe, en ese entonces, aceptaba esta sabiduría como si fuera un evangelio. Veía el cansancio en los hombros de su padre, después de un día de trabajo en la construcción, la preocupación grabada en el rostro de su madre. El mundo parecía un lugar precario, y la estabilidad de un matrimonio se presentaba como el puerto seguro definitivo. Sus sueños eran modestos: una casa propia, hijos sanos y un marido que fuera un buen proveedor. No se atrevía a soñar con pasión, con compañerismo, con una voz propia. Esas eran frivolidades para las mujeres de las telenovelas, no para las mujeres de verdad, las que tenían tierra bajo las uñas y el peso del mundo en la espalda. Recordaba ver a otras chicas del barrio desafiar las reglas, reír demasiado fuerte, usar vestidos un poco más cortos, hablar con chicos sin la supervisión de un adulto. Eran apodadas escandalosas. Su madre la acercaba y susurraba: «¿Ves? Así es como se pierde el respeto». Y Guadalupe había aprendido la lección. Se volvió callada, observadora, su personalidad tan contenida como su cabello recogido en un moño apretado. Ahora, en su propia cocina, con el olor del café llenando el aire, se dio cuenta de la ironía trágica. Había pasado una vida entera evitando ser una escandalosa, tragándose sus palabras para mantener la paz, sacrificando su voz en el altar de la decencia. ¿Y para qué? Para, a los 72 años, ser descartada con una frase casual y cruel en la frialdad de un garaje. Su madre le había enseñado a soportar, pero nunca le enseñó qué hacer cuando la carga se volvía insoportable, cuando el silencio dejaba de ser una virtud y se convertía en un veneno. La joven bordadora que soñaba con un puerto seguro se había ahogado lentamente en el mismo puerto que tanto anhelaba. Ernesto Herrera,
entró en su vida como una ráfaga de viento en un día bochornoso. Trabajaba en la floreciente industria del calzado de León y venía a Querétaro a visitar a su familia los fines de semana. Guadalupe lo conoció en una kermés de la iglesia. Él era mayor, tenía 25 años, y poseía una autoconfianza que a ella, en su timidez, le pareció fascinante y un poco intimidante. No era clásicamente guapo, pero tenía una sonrisa fácil y una mirada directa que hacía sonrojar a las chicas. Se fijó en Guadalupe, sentada en un banco con su madre, con las manos ocupadas en un pequeño bordado, como siempre. Se acercó con una audacia que la sorprendió. Ignoró la presencia severa de Ana y elogió el trabajo de sus manos. «Esas flores parecen tan reales que casi puedo olerlas», dijo él, con su cálida voz de barítono. El noviazgo fue rápido y tradicional. La visitaba en casa, siempre bajo la atenta mirada de su madre. Le traía dulces de leche de Celaya y le contaba historias sobre la gran ciudad, sobre la fábrica, sobre sus ambiciones. Guadalupe estaba encantada. Parecía ser todo lo que le habían enseñado a desear: trabajador, respetuoso, al menos en público, y con un plan para el futuro. Mirando hacia atrás ahora, desde la perspectiva de un futuro que él mismo había hecho añicos, podía ver las señales, los pequeños hilos rojos de advertencia en la tela de su compromiso. Estaba la forma en que devaluaba su opinión sobre asuntos que consideraba de hombres. Estaba su impaciencia cuando ella tardaba en entender una de sus bromas. Una vez, ella expresó el deseo de tener quizás algún día una pequeña tienda para vender sus bordados, y él se rió. «¿Para qué, Lupe? Yo te voy a cuidar. Tu lugar está en casa, cuidando de nuestros hijos». En ese momento, ella lo interpretó como una señal de cuidado, de protección. Hoy, lo veía por lo que era, el primer eslabón de la cadena. También había unos celos sutiles que él disfrazaba de celo. No le gustaba que hablara con sus primos o con los chicos del vecindario. «No te miran con buenos ojos», decía, posicionándose como su defensor. Ella, ingenua y halagada por su atención, lo veía como una prueba de su amor. La boda fue una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio, seguida de una fiesta modesta en el patio de sus padres. Llevaba un vestido que ella misma había ayudado a bordar, con pequeñas flores de azahar en el corpiño. Se sintió la mujer más feliz del mundo. Ernesto, con su traje alquilado, parecía orgulloso. Era el hombre que había conseguido a la chica más callada y decente del barrio. Mientras el agua del café hervía en la estufa, Guadalupe recordó su noche de bodas. Su inexperiencia y nerviosismo fueron recibidos no con ternura, sino con una eficiencia apresurada, como si fuera una tarea que cumplir. Después, él se dio la vuelta y se durmió, dejándola acostada en la oscuridad, con una extraña sensación de vacío. Se dijo a sí misma que así era el matrimonio, que las cosas que veía en las películas no eran reales. Se adaptó, como siempre. Aprendió a no esperar ternura, a no pedir más de lo que se le daba. Pensó que estaba construyendo un matrimonio sólido, basado en el respeto y el deber. Ahora, se daba cuenta de que había estado construyendo una prisión, ladrillo por ladrillo, y se había ofrecido voluntariamente para ser la única prisionera. La vida de casada se estableció en una rutina predecible. Ernesto iba a la fábrica. Guadalupe cuidaba la pequeña casa que habían alquilado. Su mundo se encogió al tamaño de esas 4 paredes, pero ella lo llenó con su trabajo. Seguía bordando y cosiendo, ahora para complementar los ingresos de Ernesto, que nunca parecían ser suficientes. Sus piezas se vendían discretamente a vecinas y amigas, el dinero guardado en una lata de galletas para emergencias. El nacimiento de Mateo, su primer hijo, un año después de la boda, lo cambió todo y nada. Trajo una alegría inmensa y abrumadora a la vida de Guadalupe. Por primera vez, sentía un amor incondicional, un propósito que era enteramente suyo. Pero la llegada del bebé también pareció distanciar a Ernesto aún más. Le encantaba la idea de ser padre, de exhibir a su heredero ante sus amigos, pero la realidad de las noches sin dormir, los pañales que cambiar, el llanto incesante, era algo para lo que no tenía paciencia. «Eso es trabajo de mujer, Lupe», decía, saliendo por la puerta para ir al bar con sus amigos, dejándola agotada y sola con el bebé llorando. Las horas extras se volvieron más frecuentes, sus ausencias más largas. Guadalupe recordaba vívidamente una noche en particular. Mateo tenía fiebre, llorando inconsolablemente.
Ella había pasado todo el día tratando de bajársela con compresas frías, exhausta y preocupada. Ernesto llegó a casa tarde, oliendo a cerveza y humo de cigarro. Cuando ella le pidió ayuda para sostener a Mateo mientras le daba el remedio, él la miró con irritación. «Por el amor de Dios, mujer, ¿no puedes ni controlar a un bebé? Pasé todo el día trabajando para poner comida en esta mesa», gruñó, antes de tirarse en el sofá y encender la televisión. Esa noche, mientras acunaba a su hijo febril en el silencio de la madrugada, Guadalupe lloró. Fueron lágrimas silenciosas, de frustración y de una soledad tan profunda que le dolía físicamente. Fue la primera vez que la fachada del cansancio del trabajo de Ernesto se hizo añicos, revelando el egoísmo debajo, pero ella la remendó. Al día siguiente, cuando él se quejó de la mala noche por el llanto del bebé, ella se disculpó. Disculpas porque su hijo estuviera enfermo. Disculpas por no haber podido ser más silenciosa en su angustia. La llegada de Sofía, 3 años después, trajo más luz a la casa, pero también solidificó los roles que cada uno desempeñaba. Guadalupe era la cuidadora, el centro emocional y logístico de la familia, la figura invisible que garantizaba que todo funcionara. Ernesto era el proveedor, una figura distante cuya presencia en casa era a menudo sinónimo de tensión. Él era el sol en torno al cual todos debían orbitar, y sus necesidades y humores dictaban el clima de la casa. Ella se tragaba sus frustraciones, canalizándolas en su trabajo. Sus bordados se volvieron más complejos, los colores más vibrantes, como si toda la emoción que no podía expresar verbalmente se estuviera derramando en la tela. Sus manos contaban la historia que su boca no podía. Eran una crónica silenciosa de una vida vivida en la sombra, un tapiz de resiliencia tejido con los hilos de la resignación. Los años pasaron como las estaciones en Querétaro, un largo periodo de sequía, salpicado por lluvias breves y violentas. La vida de Guadalupe se convirtió en una colección de lo que ella llamaba las 1000 pequeñas puñaladas. No eran grandes traiciones ni dramas abiertos, sino una erosión lenta y constante de su autoestima, una campaña de devaluación tan sutil que, vista desde fuera, sería casi invisible. Estaban las cenas familiares, donde Ernesto se deleitaba contando historias que la avergonzaban, disfrazadas de bromas cariñosas. «Mi Lupe quemó el arroz hoy otra vez. Creo que estaba soñando con algún actor de telenovela», decía, y todos reían, incluida ella, con una sonrisa forzada pegada en el rostro. Cada risa era un pequeño sacrificio de su dignidad en el altar de la armonía familiar. Estaba la forma en que trataba su trabajo. El dinero que ella ganaba con sus costuras y bordados era llamado el dinerito de tus trapos. Era útil cuando había que comprar zapatos nuevos para los niños o arreglar una tubería rota, pero nunca se consideraba un trabajo real. «Es un buen pasatiempo para mantenerte ocupada», decía él, ignorando las horas que ella pasaba encorvada sobre la máquina de coser, con los ojos ardiendo bajo la luz tenue, la espalda doliéndole. El control financiero era otra arma en su arsenal. El sueldo de él iba directamente a su cartera. Le daba una cantidad semanal para las compras de la casa, una cantidad que nunca se revisaba con la inflación, obligándola a hacer milagros con lo poco que tenía. Si ella necesitaba algo para sí misma, un par de zapatos nuevos o un corte de pelo, tenía que pedir, justificar el gasto, someterse a un interrogatorio que la hacía sentir como una niña pidiendo un dulce. La lata de galletas donde guardaba su propio dinero se convirtió en su secreto, su única fuente de autonomía. Y luego estaba la indiferencia, quizás la más dolorosa de todas las puñaladas. Rara vez le preguntaba cómo le había ido el día. Sus miedos, sus alegrías, sus pequeñas victorias eran irrelevantes para él. La conversación entre ellos era puramente funcional. ¿Qué hay para cenar? ¿Los niños hicieron la tarea? ¿Pagaste la cuenta de la luz? Ella era un elemento de la casa, como la mesa de la cocina o la estufa. Útil, necesaria, pero rara vez notada. Un recuerdo en particular la atormentaba. Había pasado meses trabajando en un rebozo especialmente complejo para un concurso de artesanía local. Había usado los mejores hilos, creado un patrón único inspirado en las jacarandas en flor de Querétaro. Era su obra maestra. El día que supo que había ganado el 3er premio, una mención honorífica, corrió a casa, con el corazón rebosante de un orgullo que rara vez sentía. Cuando Ernesto llegó, le mostró el certificado y el pequeño premio en metálico.
Él miró el papel, el rebozo, y dijo: «¿Tercer lugar? Bueno, al menos no perdiste tu tiempo por nada». Luego, preguntó qué había para cenar. La alegría de Guadalupe se marchitó instantáneamente, como una flor dejada al sol sin agua. Esa noche, dobló el rebozo con cuidado y lo guardó en el fondo de un baúl. Nunca más lo usó. Estas eran las heridas invisibles que llevaba. Eran la razón por la que, esa mañana, después de la confrontación en el garaje, la tristeza estaba dando paso a una frialdad calculadora. No solo estaba reaccionando a una amante anónima por teléfono, estaba reaccionando a toda una vida de devaluación. Las 1000 pequeñas puñaladas habían alcanzado finalmente un punto vital. En los días que siguieron a esa madrugada, una quietud extraña se instaló en la casa. Ernesto actuaba como si nada hubiera pasado, una táctica que ya había usado muchas veces. Su estrategia era la negación y la normalidad forzada. Si él actuaba normalmente, esperaba que ella también lo hiciera, que el incidente fuera barrido bajo la alfombra, uniéndose al polvo de otras transgresiones no resueltas. Pero algo en Guadalupe había cambiado irrevocablemente. Su silencio ya no era el silencio de la sumisión, era el silencio de una cazadora. Lo observaba con una intensidad nueva e incómoda. Notaba la forma en que ahora mantenía el teléfono móvil siempre en el bolsillo, incluso en casa. Notaba la sonrisa secreta que a veces se le escapaba cuando pensaba que nadie estaba mirando. Notaba los baños más largos y el uso de una loción para después de afeitar que no era la habitual. La mujer que durante 45 años se había esforzado por no ver, ahora lo veía todo. Su cerebro, antes ocupado con la logística del hogar, se transformó en un centro de estrategia. El dolor y la humillación no habían desaparecido, pero estaban siendo canalizados hacia un propósito. Ya no se trataba de salvar su matrimonio. Ese matrimonio, se dio cuenta, era una casa con cimientos podridos, a punto de derrumbarse. Se trataba de salvarse a sí misma. Comenzó a planear, no con la impulsividad de la rabia, sino con la paciencia meticulosa de una bordadora trazando un patrón complejo. Sabía que una confrontación privada sería inútil. Él lo negaría todo, le echaría la culpa a ella, la llamaría loca, celosa, vieja. Ya lo había hecho antes por cosas mucho menores. Su palabra contra la de él, dentro de las 4 paredes de esa casa, no valía nada. No. Si iba a actuar, tenía que ser de una manera que él no pudiera negar. Tenía que ser público. Tenía que ser irrefutable. Su mayor debilidad, ella lo sabía, era su orgullo, su imagen cuidadosamente construida de patriarca respetable. Era ahí donde tenía que atacar. La idea del almuerzo de domingo comenzó a formarse en su mente. Era el escenario perfecto. La familia, los vecinos, los testigos de su vida perfecta, serían su audiencia, su tribunal. Una tarde, mientras él dormía la siesta en el sofá, roncando suavemente, ella sintió una oleada de repulsión. El hombre que había compartido su cama, que era el padre de sus hijos, era un completo extraño, un mentiroso. En ese momento, la decisión se solidificó. Ella no era una víctima, era una mujer al borde de una revolución personal. Se levantó y fue a su cuarto de costura. Se sentó frente a su vieja máquina Singer, su santuario. No cosió, solo se quedó allí, en el silencio, sintiendo el poder crecer dentro de ella. La mujer que tragaba en seco estaba aprendiendo a afilar los dientes. La investigación de Guadalupe comenzó de forma sutil, tejida en la rutina diaria para que Ernesto no sospechara nada. Era una espía en su propio territorio, usando el conocimiento íntimo de la casa y de los hábitos de su marido como sus principales herramientas. La primera pista tangible vino del cesto de la ropa sucia. Durante años, había lavado sus camisas sin pensar, el olor familiar a jabón, sudor y un vago aroma a tabaco. Pero ahora, hundía el rostro en cada cuello antes de echarlo a la lavadora, y un día lo encontró. Un perfume dulce, floral, completamente diferente a su jabón de lavanda. Era débil, casi imperceptible, pero estaba allí. Cerró los ojos, memorizando el aroma. Era la prueba olfativa de su traición. Luego vinieron los recibos. Ernesto siempre había sido descuidado, dejando pequeños trozos de papel en los bolsillos de los pantalones. Ella comenzó a revisarlos antes de lavarlos. Un recibo de un café al otro lado de la ciudad, una zona a la que él nunca tenía razón para ir. La fecha y la hora correspondían a una tarde en la que supuestamente estaba ayudando a un amigo con una mudanza.
Otro recibo, de una floristería. Ernesto no le regalaba flores desde hacía 30 años. Cada pequeño trozo de papel era una pieza del rompecabezas que armaba en su mente. No los guardaba, no lo confrontaba con ellos, simplemente los registraba, archivándolos en su memoria como prueba. La vigilancia se extendió a sus patrones. Empezó a decir que iba a jugar al dominó con sus amigos los martes, algo que nunca había hecho antes. Una noche, movida por un impulso, Guadalupe le pidió a su vecino adolescente, nieto de los Ramírez, que la llevara en coche hasta la casa del amigo donde supuestamente se jugaba. El chico, que la adoraba, accedió sin hacer preguntas. Pasaron por la calle. La casa estaba oscura y silenciosa. La camioneta de Ernesto no estaba por ninguna parte. El teléfono móvil era la fortaleza final. Lo guardaba como un tesoro. Solía dejarlo en la mesita de noche durante la noche, pero ahora dormía con él bajo la almohada. Durante el día, siempre estaba en su bolsillo. Ella sabía que el teléfono contenía el corazón de su engaño, pero era inaccesible. Su oportunidad surgió de una forma inesperada. Un sábado por la tarde, Ernesto estaba tratando de arreglar un grifo que goteaba en el baño. De repente, se oyó un grito de frustración y dolor. Había dejado resbalar el destornillador y se había cortado la mano. No era un corte profundo, pero sangraba lo suficiente como para que entrara en pánico. «Lupe, Lupe, trae el botiquín de primeros auxilios, rápido», gritó él, mientras ella lo ayudaba a limpiar y vendar el corte, con él lamentándose como un niño. Lo vio. El teléfono móvil. Se le había caído del bolsillo durante la conmoción y estaba medio escondido debajo del lavabo. Su corazón comenzó a latir más rápido. Esta era su oportunidad. Tenía que ser rápida. Tenía que ser inteligente. «Quédate aquí sentado. Voy a traerte un vaso de agua con azúcar para el susto», le dijo a Ernesto, con la voz sorprendentemente tranquila. Él asintió, pálido, sosteniendo la mano vendada. Tan pronto como salió del baño, se movió con una velocidad que desmentía su edad. Recogió el teléfono del suelo, el plástico frío contra su piel caliente, y lo deslizó en el bolsillo de su delantal. En la cocina, llenó un vaso con agua, las manos temblando ligeramente. Se lo entregó y dijo: «Voy a salir un momento a tomar el aire. El olor del desinfectante me ha mareado». Él estaba demasiado preocupado por sí mismo como para notar algo. Guadalupe fue al pequeño patio trasero, su santuario, y se sentó en el banco bajo la bugambilla. Con el corazón martilleando contra las costillas, sacó el teléfono del bolsillo. No era una mujer de tecnología. Usaba su propio teléfono sencillo solo para llamar a sus hijos, pero había observado a Ernesto desbloquear el suyo innumerables veces. Era un patrón simple, una forma de L. Su dedo tembló mientras lo trazaba en la pantalla. Se abrió. Por un momento, se quedó mirando la pantalla de inicio, la foto de él y sus nietos como fondo. Una oleada de náuseas la recorrió. Respirando hondo, abrió la aplicación de mensajes. El nombre en la parte superior de la lista era Margarita, acompañado de un emoji de flor. Se le encogió el estómago. Abrió la conversación. Y el mundo se derrumbó. Eran cientos de mensajes. Semanas, meses de conversaciones. Estaban las palabras dulces que había oído en el garaje. «Mi amor, mi cielo, pienso en ti a cada momento». Había planes para encuentros secretos en los cafés cuyos recibos había encontrado. Había bromas sobre ella, la vieja, la carcelera. En un mensaje, Ernesto se quejaba de que tenía que ir a una cena de cumpleaños de uno de sus primos. Otra noche perdida escuchando historias aburridas. Preferiría estar contigo, mi vida. Luego vinieron las fotos. Selfies de una mujer que parecía tener unos 50 años, el rostro muy maquillado, el pelo teñido de un rubio artificial. Sonreía a la cámara, con los labios fruncidos en un puchero. Había fotos de los dos juntos, abrazados en un parque, con las cabezas juntas. En una de ellas, él llevaba la camisa nueva que Guadalupe le había regalado por su cumpleaños. Cada mensaje, cada foto, era una puñalada. Sintió que las lágrimas querían brotar, calientes y amargas, pero se las tragó. No era momento de llorar, era momento de documentar. Con manos temblorosas, comenzó a tomar fotos de la pantalla del teléfono de Ernesto, con su propio teléfono. Fotografió los mensajes más incriminatorios, las selfies, las fotos de ellos juntos. Cada clic de la cámara de su teléfono era un clavo en el ataúd de su matrimonio. Cuando terminó,
Se sintió vacía, agotada, pero también extrañamente fortalecida. Tenía la prueba, el arma que necesitaba. Borró las fotos que había tomado de su teléfono, pero no sin antes enviarlas al correo electrónico que su nieta le había creado y que rara vez usaba. Luego, con el mismo cuidado, limpió la pantalla del teléfono de Ernesto, lo volvió a poner en el bolsillo y regresó adentro, justo a tiempo para oírlo llamarla, quejándose de que su mano todavía le dolía. Lo miró, a su marido de 45 años, y todo lo que sintió fue un desprecio helado. El juego había cambiado, y ella estaba a punto de hacer su jugada. Los hijos de Guadalupe, Mateo y Sofía, eran los dos pilares de su vida, aunque eran tan diferentes el uno del otro como el sol y la luna. Mateo, el mayor, era la imagen de su padre en apariencia, pero poseía una seriedad y un sentido del deber que venían de su madre. Era ingeniero, casado con una mujer sensata llamada Elena, y padre de 2 chicos adolescentes. Mateo era un hombre de pocas palabras, pero profundamente protector con su madre. Siempre había sentido la tensión en la casa de sus padres, la forma en que su padre a veces menospreciaba a Guadalupe, y eso creaba una fricción silenciosa entre los 2 hombres. Sin embargo, por respeto a la tradición y al deseo de su madre de mantener la paz, nunca intervenía directamente. Observaba su lealtad firmemente del lado de Guadalupe, una presencia silenciosa y sólida en su vida. Sofía, la hija menor, era lo contrario. Artista, de espíritu libre y casada con un músico, tenía la expresividad emocional que le faltaba a su hermano. Vivía en San Miguel de Allende, pero hablaba con su madre casi todos los días. Sofía siempre había sido más crítica con su padre. Veía la forma en que trataba a Guadalupe no como un comportamiento normal de su generación, sino como una falta de respeto flagrante. «Mamá, no dejes que te hable así», le decía a menudo por teléfono. «Tienes que imponerte». Guadalupe simplemente suspiraba y cambiaba de tema. En las semanas previas al almuerzo, Guadalupe habló con ambos como de costumbre, su voz un oasis de calma en medio de su tormenta interior. No les dio a entender nada de lo que había descubierto o de lo que planeaba. Sabía que si lo hacía, intentarían intervenir, cada uno a su manera. Mateo querría confrontar a su padre de hombre a hombre, lo que llevaría a una negación furiosa y a una ruptura familiar. Sofía insistiría en que su madre simplemente hiciera las maletas y se fuera a vivir con ella, una solución que, aunque tentadora, no era la que Guadalupe quería. Esto era algo que tenía que hacer sola, en sus propios términos. No quería ser rescatada, quería ser su propia libertadora. Sin embargo, usó las conversaciones para sondear el terreno. En una llamada con Mateo, mencionó casualmente: «Tu padre anda muy distraído últimamente. Parece que vive en otro mundo». Mateo se quedó en silencio por un momento antes de responder. «Siempre ha vivido así, mamá. Nosotros somos los que vivimos en el mundo real». Sus palabras, aunque vagas, fueron un bálsamo para Guadalupe. Él veía, él sabía, aunque no supiera los detalles. Con Sofía fue diferente. Hablaban sobre el nuevo proyecto de arte de Sofía, y Guadalupe dijo: «A veces pienso que la vida es como uno de tus lienzos. Empezamos con una idea, pero luego tenemos que borrar, pintar encima, empezar de nuevo para que quede bien». Sofía respondió con entusiasmo: «Exactamente, mamá. Nunca es tarde para pintar un nuevo paisaje». Estas pequeñas interacciones fortalecieron su resolución. Sus hijos, aunque inconscientes de su plan, estaban de su lado. Eran su red de seguridad, la razón por la que sabía que, cuando el polvo se asentara, no estaría sola. Eran su mejor creación, su más hermoso y duradero bordado, y no iba a permitir que la mentira de su padre manchara más sus vidas. Merecían la verdad, por más fea que fuera, y ella se la iba a dar. La tensión en la casa era palpable, al menos para Guadalupe. Ernesto, envuelto en su arrogancia, parecía ajeno a todo. Continuaba con su rutina, sus salidas secretas, sus llamadas susurradas. Creía firmemente en su propia invencibilidad, en su capacidad para mantener sus 2 mundos separados. Un jueves por la noche, Guadalupe estuvo a punto de ser descubierta. Había decidido que necesitaba más que solo las fotos de los mensajes. Necesitaba un número de teléfono, un nombre completo, algo que hiciera a la otra real, innegable. Ernesto estaba en la ducha, tarareando desafinadamente, algo raro que indicaba que estaba de buen humor.
Su teléfono móvil estaba cargándose en la mesita de noche. Con el corazón en la boca, cogió el aparato y fue al cuarto de costura, el único lugar en la casa que era verdaderamente suyo. Lo desbloqueó y fue directamente a la lista de contactos. Buscó Margarita, encontró el número y con un bolígrafo lo escribió en un pequeño trozo de tela, un retal que luego podría quemar. De repente, oyó que se cerraba la ducha. El pánico la recorrió. Iba a salir en cualquier momento. Rápidamente, volvió a bloquear el teléfono y corrió a la habitación para ponerlo de nuevo en el cargador. Sus pies descalzos no hacían ruido en el suelo. Colocó el teléfono exactamente en la misma posición, el cable alineado como estaba. Justo cuando se giraba para salir de la habitación, la puerta del baño se abrió. Ernesto salió, envuelto en una toalla, con el vapor saliendo tras él. Se detuvo y la miró, con los ojos entrecerrados. «¿Qué haces aquí?», preguntó, con tono desconfiado. El corazón de Guadalupe se detuvo por una fracción de segundo. Su mente corrió, buscando una excusa plausible. Miró la ventana abierta de la habitación. «Vine a cerrar la ventana», dijo, con voz firme. «Está refrescando y no quería que cogieras una corriente de aire». Él siguió mirándola por un momento, su cerebro procesando la información. No parecía convencido. Caminó hacia la mesita de noche y cogió el teléfono. Encendió la pantalla, comprobando algo. Guadalupe contuvo la respiración. ¿Habría dejado algún rastro? ¿Tendría alguna aplicación que le dijera que el teléfono había sido desbloqueado? Después de un momento que pareció una eternidad, se encogió de hombros y dejó el teléfono. «Está bien, cierra la ventana y baja. Va a empezar el partido de fútbol». Ella asintió. Cerró la ventana y salió de la habitación, con las piernas temblando. Estuvo cerca. La arrogancia de él la había salvado. Simplemente no podía concebir la idea de que ella, su esposa callada y sumisa, pudiera ser capaz de tal subterfugio. Su subestimación era su mayor error y la mayor ventaja de ella. Esa noche, mientras él gritaba a la televisión, ella se sentó en su cuarto de costura, con el pequeño retal de tela con el número de teléfono en la mano. No sintió triunfo, solo un cansancio profundo. Este juego de espionaje la estaba agotando. El almuerzo del domingo no podía llegar lo suficientemente rápido. Era hora de acabar con el teatro, de una vez por todas. Con las pruebas aseguradas y su resolución de acero, Guadalupe comenzó a orquestar el acto final. La idea de un almuerzo de domingo no era solo sobre la exposición pública. Era profundamente simbólica. Durante décadas, esos almuerzos habían sido su escenario, el lugar donde desempeñaba el papel de la matriarca perfecta, la anfitriona amable, la esposa de apoyo. Era el escenario de su mayor actuación. Era, por lo tanto, el lugar perfecto para dejar caer la máscara. Llamó a sus hijos. «Mateo, hijo, el próximo domingo quiero hacer un almuerzo especial. Trae a Elena y a los chicos. Hace tiempo que no nos sentamos todos juntos con calma». Su voz era cálida y acogedora, sin ningún indicio de la tormenta que se avecinaba. Luego, llamó a Sofía. «Hija, sé que es un viaje largo, pero me gustaría mucho que vinieras el domingo. Te extraño, tu padre también». La pequeña mentira al final le costó, pero era necesaria. No se detuvo con la familia. Tocó a la puerta de los Ramírez, sus vecinos de toda la vida. «Isabel, Carlos, el domingo vamos a hacer carnitas. Vengan, ¿sí? Son como de la familia». Cuando se lo contó a Ernesto, él se sorprendió, pero quedó satisfecho. «¿Un almuerzo? Qué buena idea, Lupe. Es bueno mostrar a todos que todavía somos una familia fuerte». La ironía de sus palabras era tan espesa que Guadalupe casi se atragantó. Él lo veía como una oportunidad para lucirse, para reforzar su imagen pública. No sabía que estaba ayudando a construir su propio cadalso. En los días siguientes, Guadalupe se preparó como un general antes de la batalla. Hizo la lista de la compra. Planeó el menú hasta el último detalle. Carnitas, arroz a la mexicana, frijoles charros, pico de gallo, guacamole y montones de tortillas frescas de la tortillería local. Sería un banquete, un festín que todos recordarían, aunque no por la comida. El viernes fue al mercado. Mientras seleccionaba los aguacates más maduros y el cilantro más fresco, sintió un extraño distanciamiento, como si se estuviera observando a sí misma desde fuera. Cada acto de normalidad, regatear el precio de los tomates, saludar a conocidos, era parte de su camuflaje. Nadie podría adivinar la revolución que estaba planeando.
Esa noche, sentada en su cuarto de costura, cogió el teléfono, abrió el correo electrónico y miró las fotos que había guardado. El rostro sonriente de Margarita, las palabras de burla de Ernesto. No sintió dolor, solo una determinación fría. Estaba haciendo lo correcto, por sí misma, por sus hijos, que merecían vivir en la verdad, y quizás, de una manera extraña, incluso por él, iba a ser forzado finalmente a confrontar al hombre que era, sin máscaras ni fachadas. Este almuerzo no sería una última cena, sería un bautismo, la muerte de la mujer que había sido, y el nacimiento de la mujer que estaba a punto de convertirse. Y mientras el olor de las especias que usaría al día siguiente ya parecía flotar en el aire, Guadalupe sintió, por primera vez en mucho tiempo, una punzada de esperanza. El sábado, el día anterior a la confrontación, amaneció gris y húmedo, un reflejo del estado de ánimo de Guadalupe. La excitación nerviosa de los días anteriores había dado paso a un peso solemne. La magnitud de lo que estaba a punto de hacer se posó sobre ella. Estaba a punto de implosionar su propia vida, la estructura familiar que había pasado casi 50 años construyendo y manteniendo. Por un momento, la duda se insinuó. ¿Sería más fácil seguir como antes? ¿Ignorar la traición? ¿Tragarse el dolor una vez más? ¿Mantener la paz a toda costa? La familiaridad de su miseria era, en cierto modo, reconfortante. Lo desconocido que la esperaba al otro lado era aterrador. Fue la voz de su nieto menor, Santiago, la que la sacó de su letargo. Sofía y su familia habían llegado la noche anterior. El niño de 6 años entró en la cocina, con los ojos somnolientos, y le abrazó las piernas. «Buenos días, abuelita. ¿Puedo ayudar a hacer las tortillas?» Guadalupe miró el rostro inocente de su nieto, y su resolución regresó con la fuerza de una marea. Era por él, por sus nietas, por Sofía y por Mateo que tenía que hacer esto. No quería que crecieran pensando que el tipo de matrimonio que ella tenía era normal, que la falta de respeto era aceptable, que el silencio de una mujer era el precio de la estabilidad. Quería mostrarles lo que era la fuerza, la verdadera fuerza, no la fuerza de aguantar, sino la fuerza de decir basta. «Claro que puedes, mi amor», dijo, con la voz un poco entrecortada. «Vas a ser mi gran ayudante». Pasó el resto del día inmersa en los preparativos, una actividad que siempre la había calmado. La preparación lenta de las carnitas, el corte preciso de las verduras para el pico de gallo, el amasar de la masa para las tortillas. Cada tarea era un ritual, un acto meditativo. Ernesto merodeaba, inútil como siempre, haciendo comentarios sobre lo bien que olía todo, probando trozos de comida, comportándose como el anfitrión benevolente. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio y todos dormían, Guadalupe se sentó en el patio, mirando las estrellas. El aire era fresco, con el olor a tierra mojada de la lluvia de la tarde. Pensó en su madre, Ana, y en el consejo que le había dado toda la vida. «Traga en seco, hija». Había tragado en seco durante tanto tiempo que se había convertido en una experta. Pero mañana no iba a tragar nada más. Mañana iba a hablar. Iba a escupir 45 años de veneno acumulado, y pasara lo que pasara después, sería libre. El pensamiento no era aterrador, era estimulante. Por primera vez, el futuro no era un camino recto y predecible, sino un horizonte abierto, lleno de posibilidades, y estaba lista para caminar hacia él. La mañana del domingo nació con un sol brillante, como si el universo quisiera proporcionar la iluminación perfecta para el drama que se iba a desarrollar. La casa de los Herrera zumbaba con una energía festiva. Sofía ayudaba a su madre en la cocina, sus carcajadas resonando mientras intentaba voltear una tortilla en el comal caliente. Mateo y su cuñado, Javier, montaban las mesas en el patio, discutiendo sobre fútbol. Los nietos corrían, sus voces agudas llenando el aire. En medio de todo esto, Guadalupe se movía con una calma sobrenatural. Su ansiedad se había disipado, reemplazada por una claridad de propósito. Era el centro inmóvil de un huracán que se acercaba. Cada gesto era deliberado. La forma en que disponía los cuencos de barro con las diversas salsas, cómo arreglaba las flores de su bugambilla en un jarrón en el centro de la mesa principal. Era su obra final como la esposa de Ernesto, y tenía que ser perfecta. Ernesto estaba en su elemento. Llevaba su mejor guayabera. Saludaba a todos con abrazos y apretones de manos fuertes, y supervisaba la cerveza que se ponía en hielo. Era el rey de su dominio, feliz,
y completamente ajeno a la conspiración que se desarrollaba bajo sus narices. En un momento dado, entró en la cocina, pasó un brazo por los hombros de Guadalupe y dijo en voz alta para que Sofía oyera: «Miren a esta mujer, 72 años y todavía es la mejor cocinera de todo el estado de Querétaro». Sofía sonrió, pero Guadalupe sintió un escalofrío. Su elogio, como todo lo demás, era una actuación, una forma de enaltecerse a sí mismo a través de ella. Se limitó a esbozar una pequeña sonrisa y a seguir cortando limas, mientras observaba a su marido reír con su hijo, dar palmaditas en la espalda a su yerno. Un pasaje de la Biblia que una monja le había enseñado en el catecismo le vino a la mente. Un lobo con piel de cordero. Era exactamente eso lo que era. Y hoy, ella le iban a arrancar la piel de cordero delante de todos a los que se esforzaba por engañar. Terminó los preparativos en la cocina y fue a su habitación. Abrió el baúl de madera al pie de la cama y sacó su mejor vestido, un sencillo vestido de algodón azul que realzaba la plata de su cabello. Se vistió lentamente. Luego, fue a su cuarto de costura y cogió su teléfono móvil. Verificó las fotos una última vez. Estaban allí, su munición. Cuando regresó al patio, la comida se estaba sirviendo y los invitados comenzaban a llegar. Los Ramírez la saludaron con una sonrisa. Respiró hondo el aroma de las carnitas y el cilantro. El escenario estaba montado. Los actores estaban en sus lugares. Era hora de que comenzara la función. Los invitados se acomodaron alrededor de las mesas. El sonido de los cubiertos contra los platos, mezclándose con el zumbido de las conversaciones y las risas. El sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de la bugambilla, creando patrones danzantes en el suelo de piedra. La comida era abundante, la cerveza estaba fría y el ambiente era de perfecta armonía dominical. Guadalupe se sentó a la cabecera de una de las mesas, una posición que rara vez ocupaba. Normalmente, estaría de pie, circulando, asegurándose de que todos tuvieran lo que necesitaban. Pero hoy se sentó y observó la forma en que su nuera, Elena, escuchaba pacientemente otra de las historias repetidas de Ernesto. Observó cómo su vecino, Carlos, se reía de una de las bromas de su marido. Observó a sus propios hijos, Mateo y Sofía, interactuar con su padre con una mezcla de afecto y una tensión subyacente que solo ella podía descifrar. Lo amaban, o al menos, amaban la idea que tenían de él. La verdad, les iba a doler profundamente. Esta constatación fue lo único que le provocó una punzada de vacilación. Ernesto, en el centro de la mesa principal, se deleitaba con la atención. Llenaba los vasos, ofrecía más comida, contaba anécdotas. Era el anfitrión perfecto, el patriarca benevolente. En un momento dado, levantó su botella de cerveza para un brindis. «Por la familia», declaró, su voz resonando por el patio. «El bien más preciado que un hombre puede tener. Tengo mucha suerte de tener una esposa tan dedicada y unos hijos tan maravillosos. A nuestra salud». «Salud», corearon todos, levantando sus vasos. Guadalupe levantó su vaso de agua de Jamaica, sus ojos fijos en los de Ernesto por encima del borde. Él le guiñó un ojo, un gesto de complicidad que la hizo sentir sucia. Comió poco, con el estómago demasiado apretado por la anticipación. El tiempo parecía estirarse y encogerse. Cada minuto parecía una hora. Pero al mismo tiempo, el momento se acercaba demasiado rápido. Esperó a que terminara la comida principal, a que la gente estuviera relajada, satisfecha, con las defensas bajas. Esperó a que se sirviera el postre, un flan que había hecho la noche anterior. Cuando la última rebanada de flan fue colocada en un plato, supo que era la hora. El zumbido de la conversación había disminuido a un murmullo contento. El sol estaba más bajo en el cielo, proyectando largas sombras por el patio. Había una pausa natural en el ritmo de la fiesta. Era su señal. Puso su cuchara de postre en el plato con un pequeño clic que pareció anormalmente alto en el silencio que se instalaba. Se limpió la boca con la servilleta de tela, la dobló cuidadosamente y la colocó junto al plato. Luego, con el corazón latiendo un ritmo fuerte y constante en su pecho, se levantó. Todas las conversaciones se detuvieron. Todos los ojos se volvieron hacia ella. El silencio que se apoderó del patio fue absoluto. Incluso la risa de los niños que jugaban en la calle parecía haberse callado. Guadalupe permaneció de pie por un momento, su mirada recorriendo cada rostro. Vio la curiosidad en los ojos de sus vecinos, la preocupación en el rostro de Mateo, la confusión en el de Sofía,
y vio la irritación formándose en el de Ernesto, a quien no le gustaba que le robaran el centro de atención. «Lupe, siéntate, mujer. Si quieres decir algo, puedes esperar», dijo él, intentando retomar el control. Guadalupe lo ignoró. Su voz, cuando habló, no era alta, pero tenía una claridad y una fuerza que hicieron que todos se inclinaran hacia adelante para escuchar. «Gracias a todos por venir hoy», comenzó, con las palabras tranquilas y medidas. «Como dijo Ernesto, la familia es el bien más preciado, y la honestidad es el cimiento de cualquier familia. Sin ella, la casa se derrumba». Hubo un murmullo de asentimiento. Ernesto sonreía, pensando que aquello era un preámbulo a un discurso sentimental sobre la unión familiar. «Durante 45 años, creí que mi función en esta familia era mantener la paz, mantener las apariencias. Creí que el silencio era una virtud», continuó, su voz adquiriendo un tono más firme. «Pero el silencio también puede ser un veneno, y yo me he estado envenenando lentamente, día tras día». La sonrisa de Ernesto vaciló. Mateo y Sofía intercambiaron una mirada inquieta. «Muchos de ustedes conocen a mi marido como un buen hombre, un trabajador, un amigo», dijo Guadalupe, su mirada finalmente fijándose en Ernesto. Su rostro era una máscara de confusión y rabia creciente. «Y yo también lo conocí así. Pero hay otro Ernesto, un Ernesto que conozco en las madrugadas silenciosas, en las palabras crueles dichas en susurros, en los secretos que él cree que no veo». «Guadalupe, basta ya», gruñó Ernesto, su voz baja y amenazante. «Estás montando una escena». «Sí, lo estoy», respondió ella con calma. «Una escena que debería haberse montado hace mucho tiempo». Con un movimiento lento y deliberado, metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó su teléfono móvil. El gesto fue tan inesperado que un suspiro colectivo recorrió a los invitados. Encendió la pantalla y abrió la galería de fotos. «Ernesto cree que no entiendo de estas cosas modernas», dijo, su voz ahora con un hilo de ironía. «Cree que la mujer que ha pasado la vida trabajando con aguja e hilo no puede manejar un teléfono móvil». Giró la pantalla para que todos pudieran ver la primera foto. Un primer plano de un mensaje de texto. «Mi amor, no puedo esperar a verte. Esta doble vida me está matando». «Pero la verdad», continuó Guadalupe, su voz elevándose, cortando el silencio conmocionado, «es que hasta la bordadora más simple sabe cuándo los hilos están enredados, y yo tengo la prueba de cada nudo, de cada mentira». Puso su teléfono móvil sobre la mesa con un clic decisivo, la pantalla todavía brillando con la evidencia de la traición de Ernesto. «Ahora», dijo, su mirada desafiando a todos los presentes, «van a conocer al Ernesto que yo conozco». El patio, antes lleno de vida, estaba ahora petrificado en un silencio de conmoción. La foto en la pantalla del teléfono parecía absorber todo el aire y el sonido. Por un largo momento, nadie se movió. Los ojos saltaban de la pantalla luminosa al rostro de Ernesto, que se había vuelto de un color pálido y ceniciento. Mateo fue el primero en reaccionar. Se levantó lentamente, con el rostro como una máscara de incredulidad y furia contenida. Cogió el teléfono de su madre y comenzó a pasar las fotos, una por una. Su expresión se endureció con cada imagen. Los mensajes, las selfies de la mujer rubia, la foto de Ernesto abrazándola. «¿Papá?». La voz de Mateo era un susurro ronco, lleno de dolor. «¿Qué es esto?». Ernesto intentó recuperar la compostura. Forzó una carcajada, un sonido estridente y falso. «¿Esto? Esto es una broma. Vuestra madre se está haciendo vieja. Confunde las cosas. Son cosas del trabajo, bromas entre compañeros». «¿Bromas?», interrumpió Sofía, que se había acercado a su hermano para ver las fotos. Las lágrimas corrían por su rostro. «¿A esto le llamas bromas? ¿Echo de menos tu olor, mi amor? ¿Mi mujer no sospecha nada?». La vecina, Isabel, se llevó la mano a la boca, con los ojos muy abiertos. Su marido, Carlos, miraba al suelo avergonzado. La fiesta se había convertido en un juicio, y el acusado estaba empezando a perder el control. «¡Cállate, Sofía!», gritó Ernesto, levantándose de un salto, su silla cayendo hacia atrás con estrépito. «No tienes derecho a hablarme así. Soy tu padre. Y esta es mi madre», replicó Mateo, su voz elevándose por primera vez, un trueno contenido. «La mujer a la que le has mentido ¿Durante cuánto tiempo?». Se giró hacia Guadalupe, que observaba la escena con una calma aterradora. Ernesto dirigió su furia hacia ella. «¿Ves lo que has hecho, Lupe?»,
Has destruido a nuestra familia. Por tus celos, por tu locura. Siempre has sido así, imaginando cosas. Intentó cambiar la narrativa, pintándola como la villana histérica, una táctica que le había funcionado durante años. Pero no hoy. Hoy, la audiencia era diferente. Las pruebas eran irrefutables. No, dijo Guadalupe, su voz cortando el discurso desesperado de él. Yo no he destruido nada. Solo he encendido la luz en una casa que ya estaba en ruinas. Tú fuiste quien pudrió los cimientos, Ernesto, uno por uno. Durante años, su mirada era tan directa, tan desprovista de miedo, que él retrocedió un paso. Por primera vez la vio, no a su Lupe, su sombra silenciosa, sino a Guadalupe, una mujer, y ella lo tenía acorralado. Viendo que sus tácticas habituales de intimidación y negación estaban fallando, Ernesto intentó una última carta, la lástima. Su rostro se contorsionó en una máscara de arrepentimiento. Lupe, por favor, comenzó, con la voz temblorosa. Fue un error, una debilidad. Tú sabes lo difíciles que han sido las cosas. Te quiero. Quiero a esta familia. Podemos arreglar esto, en privado. Fue en ese momento cuando la presa dentro de Guadalupe finalmente se rompió. 45 años de silencio, de dolor tragado, de humillación, salieron a la superficie, no en un torrente de lágrimas, sino en una corriente de palabras claras y cortantes. En privado, repitió, una sonrisa sin alegría asomando a sus labios. Me humillaste en privado durante 45 años, Ernesto. Ahora, vas a escucharme en público. Dio un paso adelante, su pequeña estatura pareciendo de alguna manera imponente. Hablas de un error. Un error es quemar el arroz. Olvidarse de pagar una cuenta. Lo que tú hiciste no fue un error. Fue una elección. Elegiste mentir todos los días. Elegiste faltarme al respeto. Faltarle al respeto al hogar que construí para ti, para nuestros hijos. Se giró hacia sus hijos, su voz suavizándose con el dolor. ¿Recuerdan cuando eran pequeños y yo cosía hasta la madrugada para comprar sus libros de la escuela? Vuestro padre decía que era mi pasatiempo. ¿Recuerdan las fiestas de cumpleaños que organizaba, los pasteles que hacía? Vuestro padre siempre aparecía al final para recibir los elogios. ¿Recuerdan las noches en que estaban enfermos y yo me quedaba despierta, sosteniendo su mano? Vuestro padre dormía en la otra habitación para no ser molestado. Cada palabra era una revelación. No solo para los invitados, sino para sus propios hijos, que habían visto estas cosas como normales, como la forma en que funcionaba el mundo. No fui solo tu esposa, Ernesto, dijo, girándose de nuevo hacia él. Fui tu sirvienta, tu contable, tu enfermera, tu excusa. Y a cambio, ¿qué recibí? Indiferencia, críticas. Y finalmente esto, señaló el teléfono móvil sobre la mesa. La prueba definitiva de que, para ti, nunca fui nada más que un objeto conveniente. Respiró hondo, su pecho subiendo y bajando. La otra noche, cuando te sorprendí en el garaje hablando con ella, la palabra salió con desprecio. Y te pregunté qué estabas haciendo. Me dijiste, si tú no quieres, hay quien sí quiere. Un jadeo colectivo recorrió el patio. Mateo apretó los puños, con el rostro pálido de rabia. Tenías razón, Ernesto, concluyó Guadalupe, su voz ahora mortalmente tranquila. Yo no quiero. Ya no te quiero. Puedes ir con quien sí te quiera. La puerta está abierta. Esta casa, esta familia, ya no te pertenecen. Su discurso, pronunciado sin un solo grito, fue más devastador que cualquier explosión de ira. Fue la autopsia de un matrimonio, realizada con la precisión de un cirujano, y dejó a todos, especialmente a Ernesto, sin palabras. La humillación en el rostro de Ernesto era total. Miró a su alrededor, buscando un aliado, una mirada de simpatía, pero no encontró ninguna. Sus vecinos desviaban la mirada. Sus hijos lo miraban con una mezcla de dolor y desprecio. Y su esposa lo miraba como si fuera un extraño. Estaba derrotado. Su fachada había sido demolida, ladrillo por ladrillo, y estaba desnudo y expuesto en medio de las ruinas. Sin más palabras, sin más excusas, se dio la vuelta. Caminó rígidamente hacia la puerta de la calle, con la espalda recta, la cabeza erguida en un último y patético intento de mantener la dignidad. Nadie dijo nada. El único sonido era el de sus zapatos golpeando el suelo de piedra del patio. La puerta principal se abrió y se cerró con un suave clic, y se fue. El silencio que dejó atrás era pesado, denso.
Era el silencio de las secuelas, de la conmoción. Entonces, Sofía corrió hacia su madre y la abrazó con fuerza, sollozando en su hombro. «Oh, mamá, lo siento tanto, por todo lo que tuviste que aguantar». Mateo se acercó, con el rostro atormentado. «Mamá, yo no sabía. Quiero decir, sabía que él era difícil, pero esto... ¿Por qué nunca nos dijiste nada?». Guadalupe acarició el cabello de Sofía, su mirada encontrándose con la de su hijo. «Porque era vuestro padre», dijo simplemente, «y porque yo todavía no estaba lista, pero ahora lo estoy». Lentamente los vecinos, los Ramírez, se acercaron. Isabel, con los ojos húmedos, tomó la mano de Guadalupe. «Lupe, eres la mujer más valiente que conozco». Carlos asintió, con expresión sombría. «Si necesitas algo, cualquier cosa, aquí estamos». Recogieron sus cosas y se fueron en silencio, dando espacio a la familia. La fiesta había terminado. Lo que quedaba eran los platos sucios, la comida a medio comer, y una familia fracturada que ahora tenía que descubrir cómo reconstruirse. Guadalupe miró el patio, el desorden. Por extraño que parezca, no sintió tristeza. Sintió un alivio inmenso, como si un peso que había llevado durante décadas hubiera sido finalmente levantado de sus hombros. La casa estaba más silenciosa sin la presencia opresiva de Ernesto. Ya se sentía más ligera, más suya. Miró a sus hijos, sus rostros marcados por el dolor, pero también por la lealtad. Estaban allí, con ella. Era todo lo que importaba. «Bueno», dijo, su voz práctica rompiendo el hechizo. «¿Alguien me ayuda a recoger este desastre?». Los días que siguieron a ese domingo fueron un torbellino de actividad y emoción. La noticia se extendió por el barrio como la pólvora. Las versiones de la historia variaban, pero la esencia era la misma. Doña Lupe finalmente había echado a su marido infiel. Hubo susurros, miradas de reojo, pero en su mayoría hubo una ola de apoyo silencioso, especialmente por parte de las otras mujeres del barrio, que la veían con una nueva admiración. Ernesto no intentó volver. Llamó una vez al móvil de Mateo, exigiendo que su madre entrara en razón. Mateo le dijo tranquilamente que no volviera a llamar a ese número y colgó. Ernesto le envió un mensaje a Sofía, intentando apelar a su lado más suave, pero ella respondió con una sola frase: «Habla con tu abogado». Y eso fue lo que hizo Guadalupe. Acompañada por Mateo, fue a un pequeño despacho de abogados en el centro de la ciudad. La abogada, una mujer joven y enérgica llamada licenciada Vega, escuchó su historia con atención, sus ojos brillando de respeto. Con las pruebas que tenía Guadalupe, el proceso de divorcio fue sorprendentemente sencillo. Ernesto, temiendo más exposición pública, no se opuso. Hubo la división de bienes, un proceso que Guadalupe enfrentó con un pragmatismo que sorprendió a todos. La casa estaba a nombre de ambos, pero la abogada argumentó con éxito que, después de 45 años de matrimonio e infidelidad probada, ella debía quedarse con la propiedad. Ernesto se quedó con su pensión y la vieja camioneta. Para Guadalupe, ver la camioneta alejarse conducida por un Ernesto de hombros caídos fue un momento de liberación casi tan poderoso como el propio almuerzo. Ese vehículo había sido el símbolo de su poder, el medio para sus escapadas secretas. Verlo desaparecer por la calle fue como cerrar el último capítulo de un libro largo y doloroso. Se sentía agotada, pero también energizada. Había momentos de soledad, especialmente por la noche, cuando el silencio de la casa era casi abrumador. Pero no era una soledad de falta, era una soledad de espacio. Espacio para respirar, espacio para pensar, espacio para ser ella misma. Sus hijos y nietos se convirtieron en su roca. La visitaban constantemente, llenando la casa de risas y vida. Sofía le propuso de nuevo que se fuera a vivir a San Miguel, pero Guadalupe se negó educadamente. «Esta es mi casa, hija. Aquí es donde quiero quedarme». Comenzó a reclamar los espacios que antes pertenecían a Ernesto. Su sillón en la sala, donde él se sentaba a ver el fútbol, se convirtió en su nuevo rincón de lectura. El garaje, el lugar de su mayor humillación, fue limpiado y aireado. Miró el espacio vacío, y una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea sobre el futuro. Una semana después de que se finalizara el divorcio, Guadalupe hizo algo que nunca había hecho antes. Fue al banco, abrió una cuenta solo a su nombre, y depositó el dinero de su lata de galletas, junto con la pequeña cantidad que recibió de la venta de algunos bienes compartidos. Ver su nombre,
Guadalupe Herrera, impreso en un comprobante de depósito, sin el señorá de Ernesto delante, le dio una sensación de identidad que no sabía que le faltaba. Con una parte de ese dinero, tomó su primera gran decisión como mujer independiente. Tomó un taxi y fue a la mejor tienda de máquinas de coser de la ciudad. Durante años, había soñado con una máquina nueva, una máquina electrónica con docenas de puntadas diferentes, una que no se atascara cada pocos minutos. Ernesto siempre había dicho que era un desperdicio de dinero. Entró en la tienda y compró la mejor máquina que tenían. Pagó al contado. El sentimiento de poder, de autonomía, era embriagador. Cuando la máquina fue entregada, Mateo la ayudó a instalarla, no en su pequeño y apretado cuarto de costura, sino en el garaje. Habían pasado las últimas semanas limpiando y pintando el espacio. Las paredes grises y sucias de aceite fueron pintadas de un blanco brillante. Sofía trajo lámparas de colores y ayudó a colgar algunos de sus propios cuadros. El garaje, antes un lugar de secretos oscuros, se estaba transformando en un espacio de luz y creatividad. La nueva máquina de coser fue colocada en el centro, como un trono. A su lado, su vieja y fiel Singer, Guadalupe organizó sus cajas de hilos por color, sus telas en estantes, sus tijeras y cintas métricas en frascos. El garaje ya no era un garaje, era su taller. El sonido de la nueva máquina era un zumbido suave y eficiente, muy diferente al estruendo de la antigua. Era el sonido de su nuevo comienzo. Comenzó a trabajar con un fervor renovado. No cosía solo por necesidad, sino por alegría. Creaba blusas con bordados intrincados, vestidos para sus nietas, colchas coloridas que eran verdaderas obras de arte. La transformación del espacio era un espejo de su propia transformación interior. Estaba tomando el lugar de su mayor dolor y convirtiéndolo en la fuente de su mayor alegría. Estaba cosiendo sus heridas, no para esconderlas, sino para transformarlas en algo hermoso y fuerte. Cada puntada era una declaración. He sobrevivido, estoy aquí, y estoy creando mi propia vida. Hilo a hilo. La noticia del nuevo taller de Guadalupe se extendió, y las mujeres del barrio comenzaron a aparecer. Al principio, venían con excusas, un dobladillo que hacer, una cremallera que arreglar. Pero Guadalupe sabía que venían por más que eso. Venían por la curiosidad, por la solidaridad. Su taller se convirtió en un refugio. Mientras la máquina de coser zumbaba, las mujeres hablaban. Compartían sus propias historias, sus propias frustraciones, sus propias pequeñas puñaladas, sufridas en silencio. Guadalupe escuchaba. No daba consejos, a menos que se los pidieran. Solo escuchaba, asentía, y su presencia tranquila y fuerte era un bálsamo. Dejó de ser solo Lupe o la esposa de Ernesto. Se convirtió en Doña Lupe la costurera. El título se decía con un nuevo respeto. Era una empresaria, una artista, una superviviente, una matriarca no solo de su familia, sino, en cierto modo, de su comunidad. Los pedidos comenzaron a llegar de toda la ciudad. Una boutique chic de San Miguel, después de ver una pieza que llevaba Sofía, le encargó una colección entera de blusas bordadas. Tuvo que contratar a 2 vecinas más jóvenes para que la ayudaran, enseñándoles sus técnicas, transmitiendo su arte. El dinero que ganaba era suyo. Renovó la cocina, compró un sofá nuevo y cómodo, plantó un jardín de rosas en el patio. La casa, que antes se sentía como una jaula, ahora era su nido, un lugar que reflejaba quién era ella. Sus hijos observaban su transformación con admiración. Mateo, que siempre se había preocupado por su fragilidad, veía ahora su fuerza de acero. Sofía veía a su madre finalmente vivir la vida que siempre supo que merecía, una vida de color, creatividad e independencia. A sus nietos les encantaba pasar tiempo en el taller, fascinados por los colores de los hilos y el sonido de la máquina. Les enseñaba a dar sus primeras puntadas, a crear sus propios pequeños diseños. Les estaba transmitiendo un legado, no de silencio y resignación, sino de resiliencia y de la belleza de crear algo con las propias manos. Guadalupe Herrera, la mujer que había sido una sombra en su propia casa, había encontrado su lugar al sol, y brillaba. Una tarde, casi un año después del almuerzo que lo cambió todo, Guadalupe estaba sentada en su taller. El sol del atardecer entraba por la puerta abierta, proyectando una luz dorada sobre las telas de colores. Su nueva máquina estaba en silencio.
Sostenía un bastidor de bordar, trabajando en un complejo patrón de jacarandas en flor, las mismas flores que inspiraron el rebozo que había guardado hacía tantos años. Sentía una paz que nunca antes había conocido. Era una paz profunda, que venía de dentro, no de la ausencia de conflicto, sino de la certeza de que podía enfrentar cualquier tormenta. A veces pensaba en Ernesto. Se había enterado, a través de conversaciones fragmentadas, que se había mudado a un pequeño apartamento con Margarita. La relación de ellos, aparentemente, no era el romance de cuento de hadas que sus mensajes secretos sugerían. Sin la emoción de lo prohibido, la realidad de las cuentas que pagar y los hábitos irritantes del otro se había instalado. Guadalupe no sentía alegría por su infelicidad, no sentía nada, en realidad. Él era una figura de un pasado lejano, una foto descolorida en una vieja caja de zapatos. Miró sus manos, las mismas manos que habían cocinado miles de comidas, lavado montañas de ropa, vendado rodillas raspadas y secado lágrimas, las mismas manos que ahora creaban belleza, que gestionaban un pequeño negocio, que sostenían las riendas de su propia vida. Estaban arrugadas, con las venas marcadas, las articulaciones un poco hinchadas por la artritis. Eran las manos más hermosas que había visto jamás. El mayor acto de traición de él había sido, irónicamente, su mayor regalo. La había empujado al borde del precipicio, esperando que cayera, pero en lugar de eso, ella había aprendido a volar. Se dio cuenta de que su madre estaba equivocada, o quizás su sabiduría simplemente estaba incompleta. El destino de una mujer no era un marido, el destino de una mujer era ella misma. Su valor no se medía por su capacidad para soportar, sino por su valentía para cambiar. Una leve sonrisa se formó en sus labios. Cogió la aguja y dio otra puntada en su bordado, una puntada de un morado vivo, el color de la realeza, el color de la dignidad, el color de su nueva vida. La puerta del taller se abrió, y su nieta mayor, la hija de Sofía, llamada Luna, entró. A los 16 años, tenía el alma de artista de su madre y la calma observadora de su abuela. «Hola, abuelita», dijo, sentándose en un taburete junto a Guadalupe. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy terminando este panel», respondió Guadalupe, mostrándole el bordado. «Creo que lo voy a colgar en la sala». Luna observó los dedos ágiles de su abuela moverse, tejiendo la aguja dentro y fuera de la tela con una gracia practicada. «Sabes, abuela», dijo en voz baja, «a veces en la escuela hablamos de heroínas, mujeres que cambiaron el mundo. Yo siempre pienso en ti». Guadalupe dejó de bordar, el corazón llenándose de una calidez que ni el sol de la tarde podía igualar. Miró a su nieta, a sus ojos jóvenes y llenos de admiración, y vio su verdadero legado. No estaba en las telas ni en los hilos, sino en la lección de fuerza que sin querer había enseñado. «No soy ninguna heroína, mi vida», dijo suavemente. «Solo soy una mujer que decidió que ya era hora de coser su propia historia, en lugar de dejar que otros la escribieran por ella». Le entregó el bastidor a Luna. «¿Quieres intentarlo? Empieza aquí, en esta pequeña rama, una puntada a la vez». Mientras observaba a su nieta dar sus primeras puntadas vacilantes, Guadalupe sintió que un círculo se cerraba. La joven bordadora que había sido, sentada junto a su madre aprendiendo a soportar en silencio, había dado paso a la matriarca que ahora se sentaba junto a su nieta, enseñándole el arte de expresarse. La tradición continuaba, pero su mensaje había cambiado. Ya no se trataba de resignación, sino de creación. No se trataba de esconder, sino de revelar. La historia de Guadalupe, como la suya, es un testimonio del poder transformador que reside en cada uno de nosotros, esperando el momento adecuado para ser liberado. Muestra que nunca es demasiado tarde para tomar la aguja y el hilo de nuestra propia vida y bordar un nuevo patrón, más hermoso y verdadero que cualquiera que nos haya sido impuesto. Si este viaje de valentía y redescubrimiento te ha conmovido, si crees en el poder de las segundas oportunidades y en la fuerza que se puede encontrar en el silencio antes de la tormenta, entonces únete a nuestra comunidad. Suscríbete al canal, deja tu me gusta, para que más personas puedan encontrar inspiración en esta historia, y comparte en los comentarios un momento en el que sentiste la necesidad de reescribir tu propia historia, porque al final, todos somos costureros de nuestro propio destino, y cada puntada, por pequeña que sea, cuenta.